A grabar para empezar. Ya. Entonces, hoy continuando con nuestro club de lectura, daremos inicio. ¿Qué te parece, Jackie? Bienvenida. Ok, Empezamos con todo. ya, vamos. Ya, entonces continuaré yo con la lectura hoy. Dice, es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. Esto lo dijo John Lane. Entonces, Voy a empezaremos. ¿Mm? cerrar mi micrófono. Ya, empezaremos hoy con el capítulo 1 que nos habla sobre la domesticación y el sueño del planeta. Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos, no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo, hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que unidos crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza a mamá y a papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención, aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia, prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con papá y mamá y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención
que siempre acababa siendo muy competitivo. Los niños compiten por la atención de sus padres, de sus profesores, de sus amigos. Mírame, mira lo que hago. Que estoy aquí! La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continua en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer, empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos, una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban allí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños, no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias y aunque quizás nos rebelábamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El acuerdo es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas: mamá, papá, leche, botella. Día a día, en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión, nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, a un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños a quienes tanto queremos de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían: eres un niño bueno o eres una niña buena, cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala
o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. Es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores o amigos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a este miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación, perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo suficientemente mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro, sí. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo, empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto, recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos, según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en este libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los 10 mandamientos. Uno a uno todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestros sueños. Hay algo en nuestra mente que lo juzga a todo y a todos, incluso al clima, al perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables y que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados.
Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con toda la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno ni inteligente, ni atractivo, y no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya en contra del libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Creo que nos quedamos ahí para... ¿No? Nos quedamos ahí porque ya nos faltan 8 minutos. Y ya, ¿no? ¿O terminas ese? Y ya nos quedaremos ahí. Avanzamos con la Sí, interpretación. sí, termina, nos quedamos ahí. Bien, listo. Está en la Acuérdate, página 16 para tomar ya, nota. hay que, o no, envías un mensaje en el grupo, Ya, que nos quedamos en la página 16. ya, listo. ¿Qué opinas acerca de esto que hemos estado leyendo, que es súper interesante? Uy, sí, es interesante y se va a poner más interesante cuando sigamos avanzando. Porque mira, el libro empieza desde cuando somos niños. De ahí Ujú. va a ir avanzando hasta que ahora que tenemos que aprender a acercar, pero bueno, todavía no llegamos ahí, ¿no? Donde nos dice que tenemos sueños y que todos nacemos con la capacidad de soñar, ¿no? Tenemos la capacidad de soñar, pero cuando somos niños no tenemos esa capacidad expandida porque nos limita. ¿Nos limitan quién? Nuestros padres, profesores, la sociedad, la iglesia, y, Nuestro entorno. y somos o fuimos domesticados como animales, como perros, y nos comparan, ¿no? Y, y tienen razón, porque fuimos domesticados. Y hay adultos que aún siguen domesticados, que todavía no rompen esas creencias que los limitan y bueno, todavía se nos queda por ahí algo. Y se me vino a la mente lo que me acabas de comentar antes de empezar la lectura, de que estabas recordando el pasado. Ujú. Y mira qué casualidad que está, y justo en la lectura te afirma del pasado, y el pasado es doloroso, porque si recordamos nuestra infancia, nuestra niñez, mira cómo nos domesticaba. Y a quién no le va a doler, o sea, cuando ya estamos saliendo de eso y recordamos dónde estábamos, pues nos duele el pasado, porque fuimos domesticados, fuimos limitados. O sea, nunca tuvimos la opción de escoger, de decidir. No fuimos libres, Y ahí ¿no? precisamente tal vez ya que disculpa que te interrumpa, pero No, no, es sí. la vida se trata de elecciones. Y como tú mencionas, o sea, nuestro entorno empieza con papá, mamá. O sea, qué creencias, o sea, en el argot de los coaches ya sabemos que creencias ilimitantes, porque esas creencias nos frenan para hacer muchas cosas y para desarrollarnos y para elegir. Ese sistema de recompensa, castigo,
Ese es un sistema que nosotros también, como madre que eres tú y yo, hemos utilizado en algún momento y no sabemos cuánto daño estamos haciendo, ¿no? Al igual que qué heridas estamos originando sin darnos cuenta. Es por eso que ahora, y yo sí, o sea, estoy muy de acuerdo con la crianza respetuosa en la cual se le permite al niño ir tomando decisiones y conocer acerca de algo para tomar una elección, ¿no? Mm, Sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, aunque a veces me cuesta, Eli, porque como que todavía sigo arrastrando eso y todavía cuando, más que todo, que tengo un hijo, mi hijo, mi espejo, que ujú. él me refuta por todo o me pregunta el por qué, cuando antes nosotros no teníamos esa libertad de preguntar, pero más ¿por qué? Uy, pobre de que preguntáramos eso, con la mirada ya. Si nosotros teníamos que obedecer en silencio, ya a la orden, a la orden, a la orden, a la orden, sin estar de acuerdo, sin saber qué significa, solo decir, obedecer, recibir orden, y ahora no. ¿Cuánta, Incluso re- la chica, cuánta responsabilidad como padres, ¿no? sí, sí, Cuánta responsabilidad como padres. y si hemos sido formados con esas creencias de las que nos habla el autor, pues tenemos mucho que trabajar y seguimos y tenemos mucho que aprender y yo sigo aprendiendo y sigo tratando de dejar esas creencias, ¿no? De romper esas creencias para no sufrir yo y dejar de hacer sufrir a mis hijos. Y por ende, si sigo haciendo lo mismo, ellos van a seguir haciendo lo mismo. Y toda una generación va a seguir así, toda la descendencia va a seguir así. Y tenemos que cambiar, ¿no? Que ¿No? cuesta, pero tenemos que hacerlo. Y mira, aquí acabo de señalar, ¿no? Dice, pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa. O sea, generamos, hasta tal extremo llegamos, ¿no? De generar miedo y también, o sea, miedo a ser castigados y miedo a no ser suficiente, ¿no? Siempre estamos trabajando y metiéndonos a hacer más, más, más para poder ganar esa recompensa y evitar el castigo, ¿no? Y me digo a mí misma, no soy suficiente. Y me juzgo y me culpo. O sea, cuánta responsabilidad, ¿no? Y todo eso también esto ya también interfiere en nuestra relación de pareja ya, ¿no? Cuando También, ya somos adultos, ujú, porque no fluimos con la vida y porque no sabemos es mantener una conversación asertiva. Una conversación asertiva es aquella en la que nosotros vamos a ofrecer, a pedir y a través de la conversación mantener acuerdos. Recuerda, acá nos están hablando mucho de los acuerdos. claro, acá son los cuatro acuerdos. Por eso es Ujú. muy importante los acuerdos y respetar los acuerdos. Así es. Porque el autor nos habla muchísimo de los acuerdos acá. Y mira, todavía ni llegamos al primer acuerdo, ¿verdad? ¿No? Y ya nos está dando una lección, como que nos está preparando, o sea, como que está sacando ese niño, ¿no? Como para que vayamos despojándonos de ese niño, como que vayamos sacándonos esas creencias limitantes, nos está preparando para cuando iniciemos con el primer acuerdo, porque cuando ya empezamos a iniciar con el primer acuerdo, nos llama a la responsabilidad ya como adultos. Ujú. Y cuán importante, ¿no? Cuán importante. O sea, precisamente hay una parte importante que estamos olvidando de repente de comentar, Jackie, que es que todo este sistema, o sea, ese sueño externo, no el interno, porque el interno es nuestro, el externo Mm, es de nuestro entorno. Todo ese sueño externo nos condiciona de tal forma que olvidamos nuestros propios sueños. Lo dijiste al comienzo, si no me equivoco, ¿no? Y dice, uno a uno todos esos acuerdos, o sea, todos esos acuerdos
de ese sueño externo, van formando el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. O sea, le van dando forma a nuestro sueño y son los que dicen sí, no, está bueno, está malo y no, no es así, ¿no? Sí, en el caso de lo que habla, ¿no? Del juez, Así. del juez interior, a veces, por ejemplo, en las religiones, en las iglesias, te dicen, no, no hagas eso, porque si no te vas a ir al infierno. Y la verdad que si no, si tú rompes todas esas creencias, tienes ese temor de hacer algo, de no ser libre porque te vas a ir al infierno. Y es ese juez, el juez castigador. Ujú. Y mira, ¿no? O sea, hay algo muy interesante en lo que acabas de decir, porque yo en lo personal, en lo particular, como Elizabeth, siempre he pensado que Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. Y sin embargo, la iglesia, o sea, los seres humanos que conforman la iglesia son los que han puesto todas esas trabas y condicionamientos y han hecho ver a Dios como alguien que castiga si tú no cumples con sus preceptos, cuando no, Dios es justo juez y aparte de eso, Él ama a todas las ovejas que salen de su rebaño porque quieren que vuelvan a Él. Pero Exacto, esto es Dios. una controversia. Dios es amor, Dios es amor, son las personas que ya cambiaron, como dices, ya reemplazar, ya se hicieron jueces y nosotros somos los jueces de nosotros, o sea, los castigadores somos nosotros mismos. Nosotros nos autocastigamos y castigamos a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos esa creencia de que no, que ya estás en pecado, que Dios te va a castigar. No, es que nosotros, nuestras malas decisiones o buenas decisiones nos llevan a la felicidad o a no, pero todo es aprendizaje, no es castigo. En realidad todo es aprendizaje, pero cuando nosotros en nuestra mente decimos, ay, no es que hice esto mal, ¿quién se está castigando? Nosotros mismos. Nosotros somos los jueces que nos juzgamos, nos castigamos. Pero si decimos, bueno, ya está bien, es un aprendizaje, tengo que aprender. No hay malo ni bueno en el coach, No. no hay malo ni bueno. Siempre me acuerdo de eso, porque Iván me enseñó, no hay malo ni bueno, no hay malo ni bueno. Es que Entonces yo son dije, bueno, hechos, o sea, y a lo que tenemos que enfocarnos es en el hecho, no a exacto, las personas. ajá, y verdad, pues, o sea, no hay malo ni bueno, No hay malo ni bueno, es un resultado. es un Y resultado. así es. Y Y hay que entonces, ver qué puedo hacer para cambiar ese resultado, ¿no? antes Y me precisamente, resonaba, ¿no? No lo entendía. Yo decía, pero ¿cómo? No es malo ni bueno. Yo siempre, y nunca le preguntaba a Iván, Iván, ¿a qué te refieres eso de no es mal, no hay malo ni bueno? Siempre me decía, no, es que no hay malo ni bueno. Y yo decía, ¿qué será? Y nunca me atrevía a preguntarle, ¿por qué no hay malo ni bueno? Hasta que yo sola me preguntaba, no hay malo ni bueno, hasta que lo entendí. claro, una Y vez que lo entiendas, dejas de ser víctima y ya te dejas de exacto. ser la persona que recibe los juicios, ¿no? Y que se siente culpable. Y pasas Ujú. a ser protagonista de tu vida, o sea, a fluir, De a tu buscar propia historia. soluciones y posibilidades. Sí. ¿Y cómo dejas de sufrir? O Ujú. sea, lo entiendes todo y dejas de sufrir. Que muchas personas dicen, bueno, esta ya no tiene sentimientos. Como dice mi suegra, no tiene corazón. Pero es que, es que ya ves la vida de otra manera. Entonces, bueno, Charlie, no sé si querrá comentar o aportar algo de lo que estamos hablando, de lo que hemos leído. Tu opinión importa y si no puedes, también. Si estás manejando, también. Lo importante es que estás escuchando. ¿Sabes? Bueno, debe estar enfocado en manejar seguramente. Bueno, igualmente tenemos que agradecerle su presencia, ¿no? Sí, Gracias por... porque ya somos tres. Ajá, bienvenido sea.
Gracias por estar aquí y darte tu espacio. Y mira, Eli, a veces quizá ponemos muchas excusas para el tema de la lectura o muchas personas no le toman importancia, ¿no? Y a mí a veces me da una profunda tristeza porque tienen esa oportunidad y no se aprovecha, ¿no? Así, Es diferente leer un libro sola, porque yo me doy cuenta, él, yo lo leo sola, y es diferente como lo estamos leyendo ahorita las dos. ujú. No sé si te das cuenta de eso, no sé si puedes Interactuamos, compartir. intercambiamos opiniones y aclaramos ciertos puntos que tal vez, o sea, en el lenguaje, como mencionábamos ayer, ¿no? Es un lenguaje figurativo, metafórico y se puede entender de otra manera, ¿no? Sí, se aclaran esas dudas en el lenguaje tolteca, como dice. Bueno, Y ahora aparte de no. ello, o sea, la ventaja bueno, tenemos un camino recorrido y nos es más fácil entender lo que tú quieres decir. Sí, sí, la verdad que es increíble que de unas cuantas líneas Ujú. saquemos, se pueda expandir y tengamos otra visión y por ende vamos a tener otro resultado. Bien. Es interesante, Voy ahora a, a mí tra- me voy a gusta. tratar de subirlo de repente al YouTube y compartirlo, a ver en el grupo, ¿no? También qué opinan ellos, ¿no? Mm, sí, Ujú. interesante. Sí, voy a utilizar mi conocimiento Ay, claro que sí. sobre informática, ofimática. Tú sí puedes, tú eres súper Y mira inteligente. cómo es, ¿no? Cuando tú te enfocas y tienes la energía y esa energía se expande porque ya somos dos o tres, entonces esa energía se va juntando, ya también se hace más fluido, o sea, veníamos cansadas, lo comentábamos, ¿no? Sí, Somos sí. mujeres, madres, trabajamos, emprendedoras y todo lo demás, y, y sin embargo, ¿no? Hay que felicitarnos también por estar hasta esta hora y Sí, aquí compartiendo. es como un alimento, pero es un alimento, no, es un alimento nutritivo que nutre, ¿no? Ujú. Nutre nuestro cerebro, nuestra alma, Nuestro y espíritu. uno se queda con esto, tu espíritu, y se queda con esto de verdad, porque ya de tanto oír, algo se queda, algo practicas de todo eso. Yo a veces estoy renegando y me acuerdo de los cuatro acuerdos, me resuena, y algo se me queda ahí. Entonces, Y yo la verdad que te voy a comentar, Jackie, que, o sea, cada vez que uno vuelva a leer un libro, puedes leerlo una, dos, tres veces y cada vez vas a tener una visión diferente y una interpretación diferente porque tú ya no eres la misma persona que aquella que lo leyó la primera vez. sí, me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, cuando la leí la primera vez, como que no tenía retención, como que no tenía comprensión. Me preguntaban y yo decía que, ay, no entendí. Y ahora, o sea, como que ya lo entiendo, lo comprendo y, y me resuena algo que yo ya lo había leído y como que lo sé explicar. Lo entiendo y ya lo sé explicar. Por Bueno, eso qué importante es la lectura. Y en equipo y así es mucho sí. mejor.